Tengan ustedes un buen día. Vamos a iniciar nuestra reunión, hermanos. Para ello queremos decirles que queremos que estemos muy atentos para sacarle mucho provecho a lo que Jehová ha preparado para nosotros en esta mañana. Vamos entonces a ofrecerle, para abrir nuestro corazón y nuestra mente a Jehová, vamos a ofrecerle la canción 129. Si usted puede hacerlo, le invitamos a que se ponga de pie y entonemos con mucho deseo de agradar a nuestro Dios esta canción, la 129. Bien, hermanos, vamos a disponernos ahora a ver la primera parte de nuestro programa que Jehová nos ha preparado. En esta ocasión vamos a tener un tema muy interesante. Si usted quiere apuntarlo, es una pregunta. ¿Pueden los principios bíblicos ayudarnos a afrontar los problemas
de nuestros tiempos? El hermano Sergio Saldaña nos hará el favor de darnos esta información. Él viene de la Congregación Américas Unidas. Vamos a escucharle con mucha atención. En las últimas décadas se ha generado y se ha fomentado una filosofía y código de conducta alternativo que se le ha denominado como yoísmo. Quizá ha escuchado usted esta expresión. Es un asunto, hermanos, en el que consciente o inconscientemente millones y millones de personas recurren para sustituir alguna norma que les ayude o guía que les ayude a tomar sus decisiones al enfrentar los retos que la vida está planteando. Esta forma de pensar, este tipo de razonamiento, a lo que motiva es a la autosuficiencia. Este argumento de todo lo puedo yo, tú eres el que debes de resolverlo y enfrentarlo todo. El inconveniente de este tipo de pensamiento es que actúa como lo hace un imán cuando se acerca a una brújula, que es lo que provoca que el rumbo se pierda, sea equivocado. Y lo mismo incluso a nosotros que estamos tratando de guiarnos por la palabra de Dios, puede llegar a sucedernos a cualquier persona que se confunda nuestra brújula interna. ¿Qué es lo que puede provocar o va a generar? Que finalmente nuestra objetividad y la percepción que podemos tener para la toma de nuestras decisiones a lo largo de nuestra vida simplemente se altere. La pregunta entonces que surge es, ¿dónde podemos conseguir consejos confiables? ¿A dónde o a qué nos podemos acercar en este momento tan crucial por el cual la humanidad está pasando? Nos queda claro que es la palabra de Dios, porque está muy definido, que está llena y abunda de principios que son eternos. No pueden compararse de ninguna manera con los consejos o las leyes humanas que generalmente caducan o simplemente se hacen obsoletos. Los principios que Jehová nos da y nos ofrece en su palabra son eternos, superiores y de hecho fuimos creados con la facultad de guiarnos precisamente por los principios que se encuentran en esta. El día de hoy, hermanos, vamos a tener la oportunidad de recordar de una manera muy sencilla y con tan solo unos cuantos versículos de la Biblia algunos principios que nos ayudarán a enfrentar 4 situaciones específicas. ¿Cómo podemos resolver conflictos? ¿Cómo podemos hallar felicidad? ¿Cómo podemos afrontar los problemas económicos? Y algo también profundo, ¿cómo podemos calmar la inquietud por la que estamos viviendo o la mayoría de las personas en este mundo viven? Vamos a entrar en materia. ¿Cómo podemos resolver conflictos? Nos queda claro que la Biblia establece que este momento de la vida de los seres humanos serían tiempos complicados, los define como críticos y difíciles de manejar, sobre todo en las relaciones entre los seres humanos, en donde ahora en realidad pocos piensan en los demás cuando está en juego su comodidad o incluso sus supuestos derechos. Las consecuencias generalmente ante esto es que la gente se revela a esta situación, entonces se ve obligada a actuar exactamente como sus opresores o igual que ellos, lo que crea entonces un círculo vicioso. Y esto nos damos cuenta por el daño que se va generando, es una cadena interminable. Por el otro lado, hermanos, también hay una opción donde a veces la gente adopta la postura de no hagas a los demás lo que no desees que te hagan a ti. Quizá usted ha escuchado a las personas que dicen, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie. Esta máxima de no hagas a los demás lo que no desees que te hagan a ti es una máxima que quizá ubique que se le atribuye a Confucio, este filósofo chino, que lo que hace es invitar con el deber moral de no hacer daño a los demás. Y aunque hay que admitir que esta norma, pues sí, claro, tiene cierto valor, la verdad es que no ha reproducido o ha logrado que las relaciones entre los seres humanos sean muy pacíficas. En contraste, y es aquí donde vamos a ver el primer principio, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que en vez de simplemente no hacer daño al prójimo,
debemos hacer lo siguiente. Vamos a leer juntos, por favor, el Evangelio de Mateo, el capítulo número 7, el versículo número 12. Veamos juntos este primer principio y la recomendación, palabras de Jesús, que dice: por lo tanto, todas las cosas que quieren que los hombres les hagan, también ustedes, de igual manera, ve aquí la instrucción, dice, tienen que hacérselas a ellos. Esto, de hecho, es lo que significa la ley y los profetas. ¿Nota usted? Es la regla de oro, ¿recuerda? Así se le identifica y es el principio más famoso para las relaciones personales. Poner en práctica este principio nos va a ayudar, por supuesto, a tratar a los demás con respeto, con imparcialidad y con honradez. Lo ideal es evitar los problemas y esta sería una manera, aplicando este principio, haciendo lo bueno y lo provechoso para otros, como decíamos hace un momento, demostrando un interés genuino y sincero por las demás personas. De hecho, usted recuerda qué dice Jesús cuando tenemos alguna situación o algún problema con alguno de nuestros hermanos, Mateo 5, 23 al 25, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, recuerda. Tenemos que hacer pronto el arreglo para hacer las paces con nuestros hermanos. ¿Qué es lo que va a motivar o va a generar esto? Que se va a promover la paz y se van a resolver cuanto antes las diferencias. Si se fija, lo que Jesús estaba tratando de transmitirnos y exhortarnos es, si hay problemas, arréglalo, pero lo ideal es evitarlos, ¿no es cierto? No llegar al problema. Es vital que cultivemos la virtud de ser honrados, por ejemplo, con nuestros patrones, ser honrados con nuestros empleados, si es que los tenemos, con nuestros clientes, con el gobierno. ¿Qué va a provocar? Nos vamos a ahorrar muchos problemas, los podremos evitar o podremos enfrentarlos. ¿Vamos a tener algún acuerdo comercial con alguien? Recuerda que se nos recomienda y la palabra de Dios lo dice, pónganlo por escrito. Hemos pedido prestado dinero, ¿qué se nos recomienda? Paga la deuda. ¿Recuerda qué dice la Escritura? Que el que pide prestado y no paga, ¿en qué se convierte? En una persona inicua. ¿A qué nos ayuda? A resolver los problemas y una vez más a prevenirlos y evitarlos. Así es que este principio de Jesús, hermanos, nos va a ayudar no solamente a amar la paz y mantenerla, sino la vamos a promover. Así es que note cómo este principio eterno nos puede ayudar a tener buenas relaciones y a resolver alguna situación que lleguemos a enfrentar. Otro orden de ideas. Segundo aspecto. ¿Cómo hallar felicidad? Quisiera preguntarles, hermanos, ¿son ustedes felices? Razone la pregunta. ¿Es usted feliz? A juzgar cómo viven muchas personas en el mundo entero, generalmente se tiene la idea que el secreto de la felicidad es tener una robusta cuenta bancaria, quizá una carrera prestigiosa, propiedades, lo último en tecnología, vaya si se puede un cuerpo perfecto, muchas cosas que le da valor a las personas piensan que puede ser la única manera de ser feliz. La pregunta es, ¿realmente dependerá de algo tan material la felicidad de cada uno de nosotros? Fíjense que una encuesta descubrió que la gente más feliz de los países que conforman el continente asiático, ¿sabe quién fue? Las personas pobres, a excepción de Japón, el país más rico del continente. Esto es una prueba clarísima, hermanos, de que pues no necesariamente eso es la clave de la felicidad. Todos queremos ser felices. De hecho, la Escritura marca claramente que Jehová nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no es así? Y también se dice en la Escritura que Jehová es un Dios feliz. ¿Esto qué significa? Que como nuestra naturaleza está hecha para eso, para tratar de vivir en armonía y contentos, felices, es lo que estaremos buscando. Claro, buscar algo no es lo mismo que conseguirlo, específicamente con el tema de la felicidad. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para la felicidad? Preparando la información, hermanos, haciendo un ejercicio en un buscador muy conocido en internet, se declaró la clave o la palabra claves para ser feliz. ¿Sabe cuántos resultados salieron? 38.200.000 resultados. Y si usted buscaba, era bueno, 10 claves, 7 claves, 12 claves, libros, era una infinidad
de conceptos y recomendaciones para ser feliz. La palabra de Dios lo resume de una sola palabra, de una forma sencilla, cuál es la verdadera clave para la felicidad. Vamos a ver el segundo principio juntos. Miren, vamos a ver el libro de los Hechos, por favor. Libro de los Hechos. El capítulo es el número 20. Y vamos a ver juntos, hermanos, el versículo número 35. Miren lo que menciona. Hechos 20:35. Dice: en todas las cosas les he exhibido que por medio de laborar, note, así tienen que prestar ayuda a los que son débiles y tienen que tener presentes las palabras del Señor Jesús cuando Él mismo dijo, aquí está la clave, hay más felicidad en dar que ¿qué? Que en recibir. Esa es la clave, hermanos. Justo estas palabras de Jesús son las que nos orientan y nos dice que la verdadera felicidad la vamos a obtener siendo generosos. De hecho, la generosidad tiene múltiples expresiones y una de las mejores y más apreciadas generalmente es la dedicación. De hecho, hermanos, yo creo que ustedes seguramente conocen a personas que son muy generosas y siempre tienen, siempre están bien. Y esto es cierto, hermanos, porque la misma Biblia lo dice en el Proverbio 11:25 cuando menciona, el alma generosa será engordada ella misma, dice la Escritura. Y esto es así. La gente feliz no es egoísta. Generalmente quien muestra generosidad o interés personal por los demás va a estar viviendo de una manera plena. Y no estamos simplemente hablando de compartir las cosas materiales. Si nuestras circunstancias nos lo permiten, es excelente. Y a veces quien menos tiene, generalmente es quien más se desborda en compartir lo poco que tiene. También podemos dar de nuestro tiempo, de nuestras energías, que seguramente se van a apreciar más. Es un esfuerzo, quizá consolando a alguien que ha perdido un ser querido, alguien que está enfermo con un tema crónico, los ancianos, los que están en depresión. Hay muchas cosas por las que pasan nuestros hermanos y las personas a los cuales podríamos apoyar de todas las maneras posibles. Proverbios 19:17 dice que cuando hacemos esto es como si le prestáramos a Jehová, ¿no es cierto? Qué privilegio poder hacer esto y apoyar de esa manera a Jehová ayudando a otros. Implica también que seamos sensibles, que nos esmeremos por percibir y comprender de qué manera podemos ayudar a nuestros hermanos o a las personas. No se trata de estar tratando de meternos en asuntos privados, no. Pero a veces podemos escuchar o podemos ver que alguien está pasando una crisis. A veces es suficiente con decir, hermano, estoy contigo, ¿no es cierto? Eso es ser generoso, es dar de nosotros. ¿Y sabe qué va a pasar? Nos vamos a ganar el cariño de los demás, pero en especial de Jehová, que eso es lo que queremos. Así es que este principio de Hechos 20:35, hay más felicidad en dar que en recibir, no se equivoque, hermanos. Seamos generosos, vamos a esforzarnos por hacer felices a los demás y la verdad es que esto nos va a llevar a ser felices. Así es que, hermanos, les vuelvo a preguntar, ¿son ustedes felices? ¿Es usted feliz? La respuesta la tendremos, ¿verdad? Y si aplicamos también este principio vamos a ser todavía más felices. De eso se trata. Otro orden de ideas, hermanos. Tercer aspecto. ¿Cómo podemos afrontar los problemas económicos? Es un hecho que la situación es cada vez más compleja en sentido material. Y si a eso le sumamos, hermanos, pues las necesidades que tenemos como seres humanos, que pues las necesidades son pocas, pero los deseos son ilimitados. Comentamos con algunos hermanos, por ejemplo, el celular, ¿no? Antes sobrevivíamos sin el celular, ¿ahora qué pasa cuando lo dejamos? Vaya, es toda una tragedia, ¿no es cierto? Cada vez más, hermanos, se nos imponen necesidades o se nos crean o las creamos nosotros que nos pueden llevar a tener una vida cómoda. El problema, hermanos, es que a veces esto hace un conflicto, hace un quiebre en todo el aspecto que representa servir a Jehová y también incluso para las personas que no necesariamente lo conocen a plenitud. ¿Por qué? Porque generalmente cuando las personas tienen como su objetivo principal en su vida tener recursos, tener cosas, a veces para lo más elemental o para más que eso, cueste lo que cueste, ese es el problema.
Una cosa es aprovechar, por supuesto, las ventajas que nos brindan tener cosas materiales, pero una muy, muy distinta también es cuando la adquisición de bienes o tener riquezas o dinero se convierte en el eje de la vida de las personas. Recordará las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo 6, 9 y 10, en donde menciona que el amor al dinero es raíz de toda suerte de cosas perjudiciales. Y esto es cierto. ¿Por qué lo decimos? Porque el dinero provoca que la gente, por ejemplo, estafe, mienta, robe, se prostituya, asesine. ¿Qué es lo que provoca? Se cumple lo que dice Pablo en la carta a Timoteo, termina acribillada en graves dolores. ¿Cómo qué clase? Dolores en sentido familiar, emocional, físico, espiritual, cuando está inconveniente con los asuntos de Jehová, cuando estamos esmerándonos quizá por hacernos de cosas que nuestras circunstancias tal vez no nos permitan. Las tensiones laborales, las tensiones económicas también, ¿no es cierto que afectan nuestra salud física? Cuando finalmente las personas se dan cuenta o comprenden que tienen que cambiar sus prioridades, ¿sabe qué pasa? A veces es demasiado tarde. Quizá han perdido todo, llenos de cosas, pero solos, llenos de cosas, pero enfermos y simplemente infelices. El problema, hermanos, es querer vivir encima de nuestras posibilidades. Ahí es el conflicto. Y es la Biblia también quien nos da un consejo muy sabio en cuanto al asunto de los bienes materiales. Vamos a ver el tercer principio, hermanos. Miren, vamos a leer juntos la primera carta a Timoteo, el capítulo número 6, el versículo número 8. Mire lo que menciona aquí la Escritura y vea lo que nos aconseja. Dice: teniendo, pues, sustento y con qué cubrirnos, ¿qué dice? Estaremos contentos con estas cosas. ¿Qué significan estas palabras, hermanos? Que debemos de estar contentos con lo necesario y con las cosas que nos pueden hacer mantener un ojo sencillo, así nos lo recomendó Jesús también. Claro que Dios nos está ordenando a que vivamos en pobreza voluntaria. Si usted tiene recursos, si usted tiene posibilidades, qué bueno, disfrute de ellos, aprovéchelos y utilícelos también de todas las formas posibles. El problema es cuando no seguimos esta recomendación y quizá estemos exponiéndonos a contraer grandes deudas que nos van a generar inquietud, inestabilidad. O puede ser, hermanos, que no nos centremos en las cosas más importantes como cultivar una relación con Jehová o disfrutar de una vida familiar individual, pues estable y plena. ¿Recuerda que dijo Jesús? Que tenemos que poner en primer lugar, ¿qué cosa? Los intereses de Jehová. Pero es muy claro, dice, y entonces la consecuencia será que todo lo demás llegaría ¿cómo? Por añadidura. El conflicto aquí es cuando las añadiduras se convierten en la prioridad. Ese es el conflicto. Y le decimos a Jehová, espera un momento, tengo algo más importante. Ahí es en donde se fractura y esto que provoca, hermanos, que finalmente empecemos con situaciones que nos van a causar tensión y por supuesto pueden afectar nuestra relación con Jehová. Así es que este principio nos ayudará a ser equilibrados y ser muy objetivos con el tema del dinero, que tanto está generando inquietud en todo el mundo. Cuarto y último aspecto, hermanos. ¿Cómo calmar la inquietud? Es un tema también interesante porque ninguna generación en la historia de la humanidad, hermanos, ninguna había sido sometida a la presión y situaciones como las que en este momento estamos viviendo. ¿Cuál es la consecuencia? Simplemente es devastadora. Se ha comprometido la estabilidad espiritual, emocional y física de cada habitante de este planeta. Eso es un hecho. Decíamos al inicio, verdaderamente son tiempos críticos y difíciles de manejar, así es que de una manera o de otra, hermanos, todos sufrimos, todos estamos inquietos. La constante ahora es estrés, ansiedad, depresión, inquietud, ¿no es cierto? Es la constante
con cuánta persona nosotros nos acerquemos, a cuánta persona nosotros estemos acercándonos, motivándolos a que se acerquen a Jehová, nosotros mismos, nuestra familia, alguien está enfrentando algo. ¿Cómo podemos enfrentar o resolver esto? Mire el principio que tenemos en la palabra de Dios. Vamos a leer, por favor, juntos, carta a los Filipenses, el capítulo número 4. Vea qué interesante, hermanos. Filipenses capítulo 4, el versículo 6 y 7. Mire qué recomendación de aquí Pablo al respecto. Dice: no se inquieten por cosa alguna. Vea la instrucción. Sino que en todo, por oración y ruego, junto con acción de gracias, ¿ya identificó? Dice, dense a conocer sus peticiones a Dios. Y mire la consecuencia, dice, y la paz de Dios que supera todo pensamiento, guardará sus corazones y sus facultades mentales mediante Cristo Jesús. Qué palabras, ¿no es cierto, hermanos? Jehová nos está diciendo o nos pide que hablemos con Él, que le oremos. Dice claramente, por oración y ruego, lo que acabamos de leer. Jehová escucha lo que decimos en nuestras oraciones con verdadera empatía. De hecho, lo que usted esté viviendo en este momento, Jehová tiene el cuadro completo. Jehová está observando todos los detalles, todo lo que usted está viviendo. Así es que esto nos da la confianza de que sin duda podemos confiar en Él. Por supuesto, tenemos que actuar en conformidad a lo que le estamos pidiendo. ¿Y sabe qué? Jehová quiere y puede ayudarnos. Eso es lo mejor en cualquier situación a que estemos enfrentando. Así es que aquí la recomendación es que le oremos con fervor a Jehová, que le pidamos su Espíritu Santo. Es la fuerza más poderosa del universo. Y Jehová está dispuesto, nos dice en su palabra que está dispuesto a dárnosla. Ahorita leímos aquí en Filipenses 4:6 la frase, no se inquieten por cosa alguna. ¿Esto qué significa? Lo que nos está transmitiendo es que no gastemos nuestra energía, porque a veces puede ser muy poca cuando estamos enfrentando algo, pensando en qué va a pasar en el futuro, ¿no es cierto? Generalmente cuando entramos en algún conflicto, esto nos agobia. O a veces estamos pensando en lo lastimosa que es nuestra situación. Evitemos esto. ¿Sabe por qué? Porque nuestros pensamientos en algún momento se pueden convertir en nuestro peor enemigo. Aún en los momentos más críticos, Jesucristo nos hizo una gran recomendación, el exhorto de vivir un día a la vez. Recuerda Mateo 6:34. Es maravilloso lo que Jesús dice, porque ahí Jesús dice, nunca se inquieten. A veces se nos va de nuestra mente y el corazón lo que esto representa. Nunca se inquieten. ¿De qué dice? Del día siguiente. Dice Jesús, porque cada día tendrá sus propias inquietudes. Y lo engarza de una manera magistral, hermanos, cuando dice, suficiente para cada día. ¿Qué nos está transmitiendo aquí Jesús? Vivan su presente. Ocúpense por el día a día. A veces, ¿sabe qué nos pasa? El pasado lo traemos a nuestro presente y lo anclamos. A veces estamos tan agobiados por el futuro de qué va a pasar o cómo se van a dar las cosas, que ¿sabe qué provocamos? Simplemente destruimos nuestro presente, ¿no es cierto? Así es que la recomendación que nos está haciendo Jesús y nos hace la palabra de Dios es evitar concentrarnos en los problemas de ayer, en los de hoy y de los que viene. Si lo hacemos así, va a ser asfixiante. Jesús nos dijo, dejen de inquietarse, ¿no es cierto? Mejor pongan en primer lugar los asuntos espirituales y dice Jesús, no se preocupen, lo demás va a estar resuelto. Otra de las recomendaciones es tener actitud ante las situaciones que estamos enfrentando. Si usted busca en el diccionario el significado de actitud, ¿sabe cuál es? Es manifestar disposición de ánimo. ¿A qué se refiere esto? El Proverbio 24:10 dice, ¿te has mostrado desanimado en el día de la angustia? Hace la pregunta. Y recuerda cómo responde, dice, tu poder será escaso. ¿Qué significa, hermanos? Que cuando estemos enfrentando algo, tengamos la mejor de las actitudes.
No importa la situación que estemos enfrentando, circunstancia de la vida, mejor vamos a pensar en los aspectos positivos, en lo que sí tenemos. Y decía Pablo, en lo que leíamos, dando gracias o siendo agradecidos por lo que tenemos. Y a veces cuando identificamos todo lo bueno que tenemos, nos podemos dar cuenta que es más grande que quizá el problema o lo que no tenemos. ¿Cuál es la recomendación entonces? Acerquémonos a la palabra de Dios. Es la mejor guía, nos da los mejores y mayores consejos. Cuando vaya usted a tomar alguna decisión, cuando usted esté ante un punto en donde verdaderamente necesita un buen consejo, reflexione, preste atención a los principios que tiene la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Siempre funcionan. Es garantía total que lo que consideremos y apliquemos del consejo de Jehová va a influir en nuestro presente y por supuesto va a influir en nuestro futuro. Por ejemplo, hay otros principios útiles que podríamos comentar ahorita de manera breve. Problemas de salud, Proverbios 14:30 dice, un corazón calmado es vida del organismo. ¿No es cierto? Y está comprobado, hermanos, que si estamos con emociones complicadas, físicamente nos enfermamos. Esto lo comprueba la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos recomienda? Ayuden a sus emociones a mantenerse lo mejor posible para que su cuerpo reaccione de la mejor forma. Tener una actitud positiva incluso. Dificultades económicas como las que hablábamos. Mateo 6, 31 y 32 dice, nunca se inquieten, y dice Jesús, ni por la comida, ni por la ropa, ni por el techo. Hagan lo que les recomiendo, dice Jesús, y todo lo demás, como dice, llegará por añadidura. ¿No es cierto que es un buen principio y un buen consejo? Otro más, los problemas maritales. Colosenses 3:14 dice, vístanse de amor. ¿Recuerda cómo concluye? Porque es un vínculo perfecto de unión. Esto debe de predominar y es lo que debe de prevalecer en todas las relaciones y más con la persona más cercana a nosotros, quienes tenemos la oportunidad de estar casados. Problemas con el empleo, agobio por cómo le vamos a hacer para sacar el día a día. El Salmo 37:25 es hermoso, hermanos, porque dice, nadie que sea justo será dejado. Y dice, y ni su prole buscando pan. Jamás Jehová dejará a nadie sin llevarse algo a la boca. La opción que nos da es confiar plenamente en Él. Esto, hermanos, son tan solo unos ejemplos útiles de lo que son los principios bíblicos, como decíamos, en nuestra vida en este momento y para el futuro que Jehová nos está ofreciendo. Finalmente, vamos a leer el último texto. Por favor, acompáñenme a la lectura del libro de Isaías. Mire lo que menciona, hermanos, el libro de Isaías. Ubique cómo Jehová aquí lo que hace es ayudarnos, por supuesto, hermanos, ayudarnos a enfrentar lo que estamos viviendo. Isaías, el capítulo número 41, hermanos. Vamos a ver el versículo número 10. Isaías 41:10 menciona lo siguiente. Dice, no tengas miedo. ¿Ya recordó estas palabras? Porque estoy contigo, dice Jehová. No mires por todos lados, pero da la razón, dice, porque soy tu Dios. Yo ciertamente te fortificaré, dice Jehová. Yo cierta y verdaderamente te ayudaré. Sí, yo verdaderamente te mantendré firmemente asido con mi diestra de justicia. Qué palabras, ¿no es cierto, hermanos? Qué palabras tan reconfortantes. Imaginen ustedes la escena, lo que están ustedes viendo. Jehová está con su mano derecha tomando nuestra mano derecha. No dice que Jehová está a nuestro lado. Qué maravilla tener a Jehová a nuestro lado, ¿no es cierto? Dice que está frente a nosotros. Sea lo que sea que estemos enfrentando, Jehová lo que nos está ofreciendo es ayuda, fortaleza, nos está ayudando a salir de lo que estemos enfrentando. Y mientras lo hace, ¿sabe qué nos dice? Dice, no tengas miedo, yo te voy a ayudar. ¿Cuál es el exhorto, hermanos? Ver a Jehová siempre como un padre cariñoso, como un amigo
que de verdad nos va a apoyar, y usted seguramente lo ha comprobado en cualquier situación que usted esté enfrentando. Jehová quiere que nos sintamos seguros. Jehová nos ama de verdad y nos guía, como hoy hemos recordado, con sus principios a través de este mundo tan oscuro. Por lo que Él nos recuerda entonces, hermanos, si queremos quedarnos con esto, y nos dice: no tengas miedo. Y como nos lo estará recordando el texto de este año 2019, Jehová nos dice: no te angusties, porque yo soy tu Dios. Pues sin duda estamos muy agradecidos a Jehová por la provisión de la enseñanza de su palabra de esta mañana. También estamos muy agradecidos, hermano Sergio Saldaña, de su buena preparación para darnos esta respuesta a la pregunta que usted formuló al principio, que es el tema del discurso, ¿verdad? Ahora sabemos que los principios sí nos pueden ayudar a nuestros problemas para estos tiempos. Le agradecemos mucho, hermano, que nos haya disertado este discurso, ¿verdad? La próxima semana, hermanos, también tendremos un tema muy interesante como el día de hoy. El tema, si usted lo quiere apuntar, es el siguiente: el respeto a la autoridad nos protege. Ahora vamos a prestarle atención a nuestro hermano Jorge Aguirre, quien conducirá la revista Atalaya, y su lector será el hermano Víctor Figueroa. Les escuchamos, hermano. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el programa de nuestra reunión. Queremos invitarles a que, si les es posible, se pongan de pie para que juntos podamos cantar una canción a Jehová. En esta ocasión la canción es la número 31, la cual se titula Camina siempre con Jehová, basado en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Canción número 31.
Muy bien, hermanos, vamos a disponernos a prestar mucha atención a nuestro estudio de la revista, que es una continuación de la semana pasada. Como recordarán, la vez pasada estuvimos viendo cómo tenemos que comprar o qué sacrificios tenemos que hacer para poder comprar la verdad y no venderla. Hoy nos vamos a concentrar en un aspecto muy interesante: andaré en tu verdad. Ese es el tema que vamos a tratar. El texto temático es Salmo capítulo 86, versículo 11, que dice: Instrúyeme, oh Jehová, acerca de tu camino, andaré en tu verdad. Así es que, hermanos, hoy vamos a ver entonces lo que debemos hacer para asegurarnos de seguir valorando este maravilloso tesoro que nos ha dado Jehová, que es la verdad. Todos debemos entonces seguir siendo enseñados y obedecer a Jehová, dado que nos está dando este enorme privilegio de estar aquí en su pueblo de Él y ser enseñados, instruidos y tener esa verdad. Así es que, hermanos, vamos a considerar este tema. Al final vamos a repasar a 3 preguntas que vienen aquí en la página 8. ¿Qué respuesta daría? ¿Qué cosas podrían hacer que un cristiano vendiera la verdad? Segundo punto, ¿cómo evitamos alejarnos de la verdad, sea de manera intencionada o sin darnos cuenta? Y tercer punto, ¿de qué 3 maneras podemos fortalecer nuestro deseo de seguir andando en la verdad? Estos puntitos sin duda alguna serán muy importantes para que podamos continuar estando en la verdad. Así es que, hermanos, vamos a entonces a dar inicio. Vamos a pedirle a nuestro hermano Figueroa que nos ayude a leer los párrafos y vamos a iniciar leyendo los primeros 3 párrafos. Hoy día es muy común que las personas compren cosas y después las devuelvan. Se calcula que en algunos países devuelven casi un 9% de lo que compran en las tiendas. En el caso de Internet, las devoluciones pueden superar el 30%. Quizás lo hacen porque no están satisfechos con el producto, le encuentran algún defecto o simplemente no les gusta. Así que deciden cambiarlo o pedir que les reembolsen el dinero. Esto es algo que jamás queremos hacer con el conocimiento exacto de la Biblia. Una vez que compramos o aprendemos la verdad, no queremos venderla o renunciar a ella. Como vimos en el artículo anterior, para adquirir la verdad tuvimos que invertir mucho tiempo. Algunos tal vez tuvieron que renunciar a una carrera que les daba mucho dinero o hacer frente a cambios en la relación con familiares o amigos. Otros tuvieron que cambiar su forma de pensar o actuar y tal vez abandonar costumbres y tradiciones antibíblicas. Sea cual sea nuestro caso, el precio que pagamos es muy pequeño en comparación con las bendiciones que recibimos. Para mostrar lo valioso que es la verdad del reino de Dios para quienes la hallan, Jesús habló de un comerciante que viajaba buscando perlas. Cuando encontró una de gran valor, enseguida vendió todas las cosas que tenía para comprarla. De manera parecida, la verdad del reino de Dios y las demás enseñanzas de la Biblia son tan valiosas para nosotros que enseguida hacemos los sacrificios que sean necesarios para obtenerlas. Mientras sigamos valorándolas, nunca las venderemos. Por desgracia, algunos siervos de Dios han dejado de valorar la verdad y hasta la han vendido. Jamás hagamos eso. Más bien, sigamos el mandato bíblico de continuar andando en la verdad. Esto implica darle prioridad en la vida y comportarnos en armonía con ella. En este artículo responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué ha llevado a algunos a vender la verdad y cómo lo han hecho? ¿Qué nos ayudará a no cometer ese error tan lamentable? ¿Qué fortalecerá nuestro deseo de seguir andando en la verdad? Muy bien, vamos a hacer la pregunta. Tenemos 2 preguntas para estos 3 párrafos. El inciso A: ¿cómo debemos ver la verdad de la Biblia? De un ejemplo. Y ahí también podemos apoyarnos utilizando la ilustración que tenemos al inicio del artículo de hoy. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Cómo debemos ver la verdad de la Biblia?
Por favor, hermana Alma. Sí, como dice Mateo 13, 45 y 46, cuando Cristo Jesús asemejó el reino de los cielos a un comerciante que estuvo dispuesto a vender todo por una perla muy valiosa que había encontrado. Entonces nosotros debemos de ver así la verdad de la Biblia, la verdad acerca del reino de Jehová, como lo más valioso que podemos tener en nuestra vida y estar dispuestos a sacrificar cualquier cosa por obtenerla. Así es. Por eso exactamente la recomendación que analizábamos la semana pasada en Proverbios. Mire, abra por favor su Biblia en Proverbios. Vamos a retomar este versículo del libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 23. ¿Ya lo tiene? Hermano Figueroa. Compra la verdad misma y no la vendas. Sabiduría y disciplina y entendimiento. Muy bien. ¿Qué podríamos decir al respecto? Por favor, hermana de Cruz. Sí, que la verdad es la posesión más valiosa que nosotros podemos imaginar. Por eso Salomón recomendó, dijo, no la vendas. Es como si hubiera dicho que ninguna otra cosa se le iguala en valor. Y es que finalmente el conocimiento de la verdad de la palabra de Jehová nos da consuelo y esperanza, pero también la llevamos a otras personas e incluso podemos salvar vidas. Así es que no se puede comparar con nada. Así es, correcto, hermana Limón, acá adelante, por favor. Y qué buen recordatorio para nosotros, porque si vemos cuando empezamos a aprender de Jehová, pues muchos hicimos sacrificios y lo vimos así porque era necesario hacerlos para aprender de Jehová. Entonces, mientras nosotros sigamos valorando esto que aprendimos, jamás vamos a vender la palabra. O vamos a vender lo que aprendimos. Ándele, correcto, muy bien. Allá atrás, por favor, hermano Luna. Sí, hermano, y es que comprar la verdad misma nos va a dar 3 aspectos bien importantes que vamos a analizar en esta atalaya, que es sabiduría, disciplina y entendimiento. A cabalidad se va a explicar cada uno de ellos qué es lo que significa. Así es. Miren, vamos a abrir nuevamente la Biblia. Dirija su atención, por favor, a la tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan, 2 al 4. Vamos a buscarle, por favor, ahí esta carta, la tercera de Juan, 2 al 4. Por favor, hermano Figueroa. Amado, oro que en todas las cosas estés prosperando y tengas buena salud, así como tu alma está prosperando. Pues me regocijé muchísimo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que abrigas, así como sigues andando en la verdad. No tengo mayor causa de sentir agradecimiento que estas cosas, que oiga yo que mis hijos siguen andando en la verdad. ¿Qué se espera entonces de cada uno de nosotros, de cada siervo de Jehová? ¿Qué es lo que se espera? Por favor, hermana de Llanos. Que si ya hemos hecho el sacrificio y los cambios necesarios para comprar esa verdad, se espera que nos mantengamos así. Y es un hecho que no es nada sencillo, hermano, porque en la ilustración pudimos analizar 2 tipos de vida, pero realmente en la primera no lleva la felicidad ni compra la verdad. En el otro lado se ve a los hermanos muy gozosos andando en el camino de Jehová Dios. Exacto. Hermana Elsa, por favor. Sí, de acuerdo a esta cita dice andar en la verdad. ¿Qué significa esto? Es darle prioridad en la vida y también comportarnos en armonía con ella. Muy bien, gracias. Por favor, hermano Limón. Y algo que nos va a ayudar a tener este punto de vista es, por ejemplo, lo que mencionó Jesús de este viajante que buscaba perlas. Él realmente dice que vendió todo lo que tenía, pero lo que tenía era mucho menos que lo que consiguió. Entonces podemos decir que él vendió poco por mucho. Si nosotros vemos que lo que hemos hecho realmente es muy poco, si lo vemos así, entonces vamos a valorar todo lo que Jehová nos está ofreciendo. Exactamente, ¿verdad? Necesario que hagamos eso. Hermana de Velázquez.
Sí, hermano, por eso el primer párrafo o la introducción de este artículo nos ayuda a ver que mucha gente está dispuesta a cambiar cosas materiales por no estar satisfechas, por algún defecto o porque no les gusta. Pero eso no sucede así con la verdad que hemos aprendido y que nos ha costado tener. Por eso es que el estudio nos va a ayudar a entender qué significa andar en la verdad y nunca dejarla. Muy bien, correcto. Dice ahora el inciso B. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Por favor, doña Rufina. ¿Qué ha llevado a algunos a vender la verdad? ¿Y cómo la ha hecho? Gracias. Hermana, por favor, Marita, le escuchamos. ¿Qué nos ayudará a no cometer ese error tan lamentable? ¿Y qué fortalecerá nuestro deseo de seguir andando en la verdad? Qué importante es entonces que demos respuesta a estas preguntas, porque esto va a implicar el que nosotros andemos o no en la verdad. Así que vamos a pasar al primer subtítulo, ¿por qué y cómo han vendido algunos la verdad? Prestemos mucha atención. En el siglo I hubo algunos que al principio aceptaron las enseñanzas de Jesús, pero luego dejaron de andar en la verdad. Por ejemplo, en cierta ocasión, Jesús hizo un milagro para alimentar a una multitud que lo seguía. Más tarde, la gente cruzó con él a la otra orilla del mar de Galilea, pero allí Jesús les dijo algo que los dejó perplejos. A menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. En vez de pedirle que les explicara sus palabras, dijeron, este discurso es ofensivo, ¿quién puede escucharlo? Como resultado, muchos de sus discípulos se fueron a las cosas de atrás y ya no andaban con él. Pregunta del párrafo 4. En el siglo I, ¿por qué motivo vendieron algunos la verdad? ¿Cuál fue una de las razones por las que vendieron la verdad? Por favor, Leo, acá adelante. Por un discurso que dio Jesús que dijo que a menos que bebieran la sangre del Hijo del Hombre y comieran su carne, no tendrían vida en él, y algunos dijeron que ese discurso era ofensivo y se fueron en vez de preguntarle qué significaba. Exacto. Entonces, ¿el motivo? A veces, ¿por qué dejan algunos la verdad? Ya nos lo comentó ahí Leito, hermana María Luisa Bolaños. Porque no quisieron profundizar en estas palabras. Si ellos hubieran investigado más a fondo, ellos se hubieran quedado con Cristo Jesús. Y lo mismo puede suceder con nosotros, porque tal vez tenemos un conocimiento superficial y no profundizamos más en la Biblia. ¿O somos sentidos? ¿No nos parece a veces lo que nos dicen? Bueno, pues ese es uno de los puntos. Vamos a continuar. Pasemos por favor al párrafo 5 y 6. Por desgracia, hoy día ha habido quienes han dejado la verdad. Algunos han tropezado por alguna declaración, un pasaje de la Biblia o por algo que hizo o dijo un hermano conocido. Otros se han ofendido porque recibieron algún consejo bíblico o tuvieron un choque de personalidad con un hermano. Y otros, quizás, se han puesto de parte de apóstatas o de personas que se oponen a nuestras creencias. Sea por un motivo u otro, han decidido alejarse de Jehová y de la congregación. Habría sido mucho mejor que hubieran mantenido la fe y la confianza en Jesús, como hizo el apóstol Pedro. Cuando Jesús le preguntó a los apóstoles si querían irse, Pedro le contestó de inmediato, Señor, ¿a quién nos iremos? Tú tienes dichos de vida eterna. En cambio, otros han dejado la verdad poco a poco. Puede que incluso sin darse cuenta de ello. La Biblia los compara a un barco que va a la deriva y se aleja lentamente de la orilla. Por lo general, no tenían la intención de dejar la verdad, pero permitieron que su relación con Jehová se fuera debilitando hasta que al final la perdieron. ¿Cómo podemos evitar que nos suceda algo
tan lamentable? Muy bien, tenemos dos preguntas aquí para estos dos párrafos. El inciso A: ¿por qué han decidido algunos hoy día dejar la verdad? ¿Por qué algunos se han alejado de la verdad? Hermana Verónica. Si han tropezado por alguna declaración de algún pasaje de la Biblia, por lo que hizo algún hermano que conocieron, un choque de personalidad, por recibir algún consejo bíblico, o simplemente se han puesto de parte de apóstatas o de personas que se oponen a nuestras creencias. Exacto. Fíjese entonces lo lamentable que pudiera resultar. Hermana Irene. Sí, de alguna manera eran débiles, porque ahí vemos más atrasito que de alguna manera muchos los seguían porque los alimentaba, les hablaba bonito, les endulzaba los oídos, cosas que nunca habían escuchado. Sin en cambio, cuando encontraron algo que no comprendieron, lo dejaron. Incluso Jesús hizo una pregunta muy difícil para los apóstoles cuando dijo: ¿ustedes también quieren irse? Pero ellos contestaron: ¿dónde encontraremos dichos de vida eterna? A pesar de que los apóstoles tenían también muchas cosas que no comprendían plenamente. Exactamente. A este mismo respecto, ¿qué consejo oportuno dio el apóstol Pablo que tenían que reflexionar aquellos cristianos? Hermana de Trejo. Aquí en Hebreos 3, del 12 al 14, el apóstol Pablo nos insta y dice: cuidado, hermanos, por temor de que alguna vez se desarrolle en alguno de ustedes un corazón inicuo y falto de fe al alejarse del Dios vivo. Entonces aquí la exhortación es a eso, hermano. Cuidemos nuestro corazón para que no nos alejemos de Jehová. Muy importante, ¿verdad? Por favor, Brenda. Sí, es que en un principio, cuando empezamos a confiar en la verdad, fue porque era algo personal con Jehová. Y de hecho Hebreos 3:14 menciona eso, que nos mantengamos fuertemente asidos en la confianza que tuvimos al principio, con firmeza hasta el fin. Entonces, al final, si estamos dentro de la organización de Jehová, es porque es algo personal en nuestra relación con Jehová y no por los demás. Punto muy importante que no debemos de tener, olvidar nunca, hermanos, esta recomendación. Hermano Bolaños. Sí, hermano, muchas veces pensamos que somos más de lo que deberíamos pensar de nosotros mismos. Y si algún hermano o algún conjunto de ancianos nos dicen algo y nos parece que no es lo correcto, anteponemos nuestro orgullo y nos retiramos, sin siquiera tener la humildad de reconocer que no valemos nada. Entonces, si ponemos siempre en primer lugar a Jehová, no importa lo que nos diga el conjunto de hermanos, tenemos que aceptarlo, porque todo está basado en la palabra de Jehová. Ándele, muy bien. Dice el inciso B: ¿cómo han ido otros alejándose de la verdad? ¿Cómo se han alejado otros de la verdad? Por favor, Serafín. Sí, hermano, más que nada hay que comparar nuestra amistad con Jehová como una fogata. Mientras aprendemos más de Jehová, leamos la Biblia y hacemos nuestro estudio personal, nuestra amistad con Jehová se va haciendo más fuerte. Pero si no hacemos nada de eso, pues sin querer, nuestra amistad con Jehová pues no se va a hacer fuerte y pues poco a poco nos vamos a alejar de él. Así que hay que cuidar esos aspectos, hermano. Muy bien, buen punto, gracias. Miren, vamos a leer la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 1. ¿Quién me quiere ayudar con la lectura de ese versículo? Hermana Elena, por favor. 2.1 de la carta a los Hebreos. Por eso es necesario que prestemos más de la acostumbrada atención a las cosas oídas por nosotros, para que nunca se nos lleve a la deriva. ¿Cómo podría servirnos en este tiempo, que cada vez se pone más difícil, prestar atención a este consejo? ¿Cómo nos podría ayudar? Por favor, Eric. Sí, Pablo sabía que aprender acerca de Cristo es una gran bendición, pero él mismo confirmó que se necesitaba más. Cuando indicó en Hebreos 2.1 que prestemos más de la debida atención, fue porque sabía que para alejarnos de Jehová no necesariamente debemos rechazar la verdad por completo, sino que podemos irnos a la deriva espiritual de una manera tan fácil que nos tome desprevenidos. En el caso de un cristiano se puede ir a dicha deriva de una manera tan inocente como con unas cosas materiales, con algunas asociaciones mundanas o especulaciones sobre la organización de Jehová, pero que poco a poco pueda que se vaya separando de los hermanos, de la congregación y finalmente de Dios.
Exacto, qué importante entonces este consejo también. Por favor, hermana Arreola. Cuando un barco está a la orilla del mar y no hay nada que lo sostenga, y la misma corriente lo va jalando, y poco a poco se va hacia la deriva. Precisamente Jehová de manera amorosa nos nos cita este texto para que nosotros prestemos más desacostumbrada atención y afianzarnos de las verdades bíblicas con nuestra fe, haciéndola cada día más fuerte para que precisamente no seamos llevados a la deriva por algún descuido. Exacto, muy bien. Hermana Mesa. Y es que lamentablemente hoy en día, tal como veíamos en el discurso, hay muchas cosas que nos pueden distraer, hay necesidades que antes no se tenían y ahora tenemos. Aquí el texto lo compara a un barco, un capitán que se distrae pues quizás no ve los vientos a donde lo dirigen. De igual forma nosotros no debemos de naufragar en sentido espiritual porque esto nos puede llevar a alejarnos de Jehová. Así es, entonces vamos a prestar mucha atención a estas recomendaciones que encontramos en estos párrafos. Vamos a continuar, hermanos, vamos a pasar al segundo subtítulo, que nos ayudará a no vender la verdad. Veamos por favor el párrafo 7. Para andar en la verdad, tenemos que aceptar y obedecer todo lo que Jehová nos enseña. Debemos darle a la verdad prioridad en nuestra vida y guiarnos por los principios bíblicos. En cierta ocasión, el rey David le dijo a Jehová con mucha seguridad: andaré en tu verdad. Como él, tenemos que estar decididos a seguir andando en la verdad de Dios. Si no lo estamos, podríamos empezar a pensar en lo que pagamos para comprar la verdad e incluso sentir el deseo de recuperar parte de ese precio. Pero eso es algo que nunca deberíamos hacer. Sabemos que no podemos elegir qué enseñanzas aceptamos y cuáles no, pues tenemos que andar en toda la verdad. En el artículo anterior hablamos de 5 cosas a las que tal vez tuvimos que renunciar con el fin de aprender la verdad y ponerla en práctica. Veamos cómo asegurarnos de no volver a ninguna de estas cosas. Pregunta del párrafo 7. ¿Qué nos ayudará a no vender nunca la verdad? Un punto también muy interesante para nosotros. Por favor, a ver, escuchamos tu comentario, Aaron. Para andar en la verdad tenemos que aceptar y obedecer todo lo que Jehová nos enseña, darle a la verdad prioridad en nuestra vida y guiarnos por los principios bíblicos. Tenemos que estar decididos a seguir andando en la verdad. Muy bien, muchas gracias. Alex, por favor. Y como dijo David a Jehová, andaré en tu verdad. Eso quiere decir que le daba prioridad y las cosas materiales las dejaría a segundo plano. Muy bien, muchas gracias. Hermano Trejo. Así es de que no podemos nosotros elegir qué enseñanzas aceptamos y cuáles no. Entonces aquí dice claramente todo lo que Jehová nos enseña. Exacto, muy bien. Hermana Martínez, por favor. Así que como menciona Salmos 86:11, dice que andaré en tu verdad, igual que el David, significa hacer la esperanza del reino lo más importante en nuestra vida. Así que debemos de poner los intereses del reino en primer lugar sin vacilar, y eso lo vamos a hacer si aceptamos y obedecemos todo lo que Jehová nos ha enseñado. Exacto, ¿verdad? Entonces, para subrayar aquí el punto también clave que nos motiva a trabajar es ¿qué vamos a evitar? ¿Qué es lo que queremos evitar, hermano Arreola? No regresar a las cosas que sacrificamos, por decirlo así, por estar en la verdad. Ya no debemos de pensar en ellas. Si no estamos decididos y concentrados en estar en la verdad de Jehová, entonces podría nuestra mente empezar a divagar y pensar, dejé esto, dejé aquello, y querer regresar a recuperar esas cosas que no valen nada. Muy importante, excelente punto. Hermana Leonor. Por eso en Salmo 86:11 nos dice en la parte final, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Efectivamente, pues podríamos empezar a plagarnos de las cosas que nos ofrece el mundo. Finalmente fue lo que dejamos para poder estar con Jehová. Exacto, muy bien. Hermano Cruz, por favor.
Y el punto es que no solamente hay una parte de verdad, es toda la verdad. Es decir, no podemos, como comentaba el hermano Trejo, no podemos decir esta enseñanza sí la acepto, esta no. Esto sí hago, esto no. Es todo. Así es. Por favor, hermano Jaciel. Sí, en este salmo que hemos estado analizando, sin duda alguna tiene mucha referencia a este párrafo y lo entendemos muy bien. Sin embargo, hay unas palabras que también son muy importantes, las principales, ya que le pide David a Jehová, instrúyeme. Esto quiere decir que si nosotros queremos permanecer en la verdad, al igual que David, tenemos que dejarnos guiar por Jehová, porque solo de esta manera podremos conseguir este objetivo y no vender la verdad. Exactamente. Como recordarán, hermanos, la semana pasada aprendíamos 5 cosas que hemos dejado para comprar la verdad. Vamos a repasarlas para seguir la recomendación que nos acaba de hacer este párrafo. Empecemos con la primera, párrafo 8. Para no alejarnos de la verdad sin darnos cuenta, debemos usar bien nuestro tiempo. Si no tenemos cuidado, podríamos empezar a dedicar demasiadas horas al entretenimiento, las aficiones, internet o la televisión. Aunque esas cosas no son malas en sí, pueden robarnos el tiempo que antes usábamos para el estudio personal y otras actividades espirituales. Veamos lo que le pasó a una hermana llamada Emma. Desde que era niña, le encantaba montar a caballo. Lo hacía cada vez que tenía oportunidad, pero llegó a sentirse incómoda con el tiempo que le dedicaba, así que decidió hacer algunos cambios. También la animó la historia de Corey Wells, que hacía acrobacias a caballo en espectáculos de rodeo. Hoy día, Emma pasa más tiempo en las actividades espirituales y con sus amigos y familiares cristianos. Se siente más cerca de Jehová y está en paz consigo misma porque sabe que está aprovechando bien el tiempo. Pregunta del párrafo 8. ¿Cómo podríamos alejarnos de la verdad sin darnos cuenta? De un ejemplo. Hermana Araceli, por favor. Podríamos perder tiempo con cosas muy sutiles pensando que pues en realidad no son malas, como es ver la televisión, tener alguna afición, ver el internet o tener algún otro tipo de entretenimiento. Podemos escoger bien el entretenimiento, pero si dedicamos más tiempo a que en prepararnos, en meditar, en predicar, en ir a las reuniones, entonces allí sí estamos haciendo mal porque no estamos dedicándolo para Jehová. Gracias, muy bien. Hermano Rojas. Ahí se ponía el ejemplo de las aficiones. Esto podría equivaler a darle un valor a cierta actividad en exageración. Entonces ahí el peligro que nosotros no lleguemos a ser equilibrados. Por eso la importancia de que hagamos un autoexamen y sepamos qué estamos dando prioridad y qué es lo que nos va a motivar a hacer las cosas que Jehová quiere de la mejor manera. Así es, gracias, hermano Israel. Sí, es que como se puede ver en la ilustración, ¿verdad?, que está ahí, en realidad solamente es cuestión de decisión, como hemos analizado. En el caso de la ilustración de la hermana o del ejemplo de la hermana, a la que le gustaba mucho montar a caballo, ella menciona que se sentía mal por el tiempo que le dedicaba a montar al caballo, no porque montara a caballo, ¿verdad? Sin embargo, eso quiere decir que en ocasiones hay ciertas actividades que pueden ser buenas, que pueden ser sanas, pero si les dedicamos más tiempo de lo que es necesario, realmente pueden distraernos. Pero hay otras actividades que por sí solas, sea que les dediquemos poco o mucho tiempo, en realidad no son buenas. Y es precisamente lo que sucede en la ilustración. Podemos ver del lado izquierdo pues la reacción de las dos personas. Uno está entusiasmado y la otra está como rechazando, ¿verdad?, lo que está viendo. No importa qué clase, cuánto tiempo se le dedique, si no es algo que Jehová apruebe, sencillamente el poquito tiempo puede dañar nuestra espiritualidad. Así es, gracias. Por favor, Frida. Sí, también en la historia de Corey, en el video, pues nos deja ver su conmovedora historia, porque a pesar de que sus padres se alejaron de la verdad por otros intereses que tenían, por dedicar su vida a montar y hacer acrobacias con los caballos, pues ella cuando creció se dio cuenta que eso no le daba la felicidad y ella quería darle un propósito y significado a su vida. Y ahora que ella sirve de tiempo completo con su esposo, dice que jamás cambiaría esa decisión porque servir a Jehová la hace muy feliz y dedicarle su tiempo es lo más valioso que puede hacer en su vida. Así es, muy bien, pues ese es un buen ejemplo.
Vamos a continuar, vamos a pasar al siguiente párrafo, párrafo 9. Cosas materiales. Si queremos seguir andando en la verdad, debemos mantener las cosas materiales en su debido lugar. Cuando aprendimos de Jehová, nuestro interés por lo material pasó a un segundo lugar, por detrás de los asuntos espirituales. Hicimos con gusto sacrificios a fin de andar en la verdad. Pero al pasar el tiempo, tal vez veamos que otros se compran los últimos aparatos electrónicos o disfrutan de otras ventajas materiales. Y quizás sintamos que nos estamos perdiendo de algo. Si ya no estamos satisfechos con las cosas básicas, podemos dejar a un lado los asuntos espirituales a fin de acumular más cosas. Esto nos recuerda el caso de Demas. Su amor por el presente sistema de cosas lo llevó a abandonar una vida de servicio junto al apóstol Pablo. La Biblia no aclara si es que Demas amó las cosas materiales más que su servicio a Dios o si es que ya no quiso sacrificarse para servir con Pablo. En cualquier caso, esto nos enseña que no debemos reavivar el amor por las cosas materiales, pues eso puede enfriar nuestro amor por la verdad. Pregunta del párrafo 9. ¿Qué cuidado debemos tener con las cosas materiales? ¿Cuál es el cuidado que vamos a tener? Hermana Rojas. Sí, debemos de mantenerlas en su debido lugar, es decir, que estén detrás de los asuntos espirituales, ya que si no estamos satisfechos con lo que tenemos, pudiéramos empezar a anhelar cosas que los demás tienen. Y esto pudiera hacer que nuestro amor hacia Jehová se vaya enfriando. Así es, gracias. Hermana Cruz, por favor. Sí, en el discurso que acabamos de escuchar se citó 1 Timoteo 6:8, en donde dice que teniendo sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con estas cosas. Así es que entonces, si nosotros vemos que no estamos satisfechos con estas cosas básicas, entonces estamos dejando a un lado los asuntos espirituales y ya no estamos siendo equilibrados en esto. Por eso mismo, en ese mismo discurso se mencionó que una cosa es aprovechar las cosas materiales para ventaja, pero una muy diferente es que las riquezas se vuelvan nuestro eje, es decir, lo principal en nuestra vida. Entonces hay que tener cuidado para no perder nuestra relación con Jehová. Así es, hermana de Velázquez. Y no es algo nuevo, hermano. El relato que la Biblia nos enseña en el caso de Demas fue precisamente eso. Él amó las cosas materiales, o como dijo el apóstol Pablo, el presente sistema de cosas. Quizás tuvo temor de sufrir martirio con el apóstol Pablo y por eso dejó de acompañarlo a él y buscó un lugar más seguro durante el tiempo en que él estaba. No dice la Biblia o no dice el apóstol Pablo que se haya convertido en apóstata u opositor, pero definitivamente desperdició la oportunidad de fortalecer al apóstol cuando más lo necesitaba. Entonces, ojo también nosotros con los placeres por eso. Exacto, regresó a las cosas de atrás. Hermana Damaris. Sí, entonces nosotros no queremos ser como Demas. Cuando empezamos a comprar la verdad, las cosas materiales pasaron a un segundo término y de igual manera siempre deben de estar ahí, en un segundo término, para que no ocupen una prioridad y estorben nuestro servicio a Jehová. Así es. Por favor, Leo. Sí, y es que al explicar que Demas le había abandonado porque había amado el presente sistema de cosas, Pablo no quería decir que Demas había amado el sistema de cosas judío, más bien el estado predominante de las cosas en el mundo en general y la manera mundana de vivir. Ándale, gracias. Hermana de Jiménez. Sí, hermano, y entonces en cualquier caso esto nos enseña que no debemos reavivar el amor por las cosas materiales, pues esto puede enfriar nuestro amor por la verdad. Tenemos que tener mucho cuidado. Así es, muy bien. Vamos a continuar, vamos a ver el tercer aspecto. Párrafo 10. Nuestra relación con amigos y familiares. Para continuar andando en la verdad, no debemos ceder a la presión de los demás. Cuando conocimos la verdad, nuestra relación con amigos y familiares no testigos cambió. Algunos respetaron nuestras nuevas creencias, pero otros las rechazaron de plano. Es cierto que nos esforzamos por mantener una buena relación con nuestros parientes y tratarlos bien, pero
debemos tener cuidado para no desobedecer a Jehová con tal de agradarlos. En vista de la clara advertencia de 1 Corintios 15:33, solo seremos amigos de las personas que aman a Jehová. Párrafo 10. Para continuar andando en la verdad, ¿a qué presión no debemos ceder? Por favor, hermana Hortensia. A la presión de los demás. De esta manera evitamos caer en conductas relajadas o diversiones estrepitosas. Muy bien. ¿Qué principio pudiera ser práctico a este respecto? ¿Qué principio nos va a ayudar? Por favor, hermana Cabrera. Sí, está en 1 Corintios 15:33. Dice, no se extravíen las malas compañías, echan a perder los hábitos útiles. Si es que podemos mantener una buena relación, no hay que permitir que pase más de eso. Muy bien, gracias. Hermana de Llanos, por favor. Y esto no es nada sencillo para quienes tenemos familia de este estilo que no adoran a Jehová, porque tiene que ver con nuestros sentimientos, hermano. Pero entonces tenemos que analizar a quién le debemos dar gusto, y es cuando entra en juego nuestra estrecha relación con Jehová. Le damos prioridad y entonces no los vamos a tratar mal a nuestra familia, por supuesto. Tienen que saber que también los queremos, pero no ceder a las presiones que ellos nos imponen. Así es, correcto, muy bien. Vamos a continuar, hermanos, vamos a pasar a la cuarta cosa que también nos pudiera afectar. Malos pensamientos y acciones. Quienes andan en la verdad tienen que ser santos. Cuando aprendimos las normas justas de la Biblia, todos tuvimos que hacer cambios. Algunos tuvieron que darle un giro radical a su vida. En cualquier caso, nunca debemos cambiar nuestra limpieza por la suciedad moral de este mundo. ¿Qué nos ayudará? Reflexionar en el precio tan alto que Jehová pagó para que seamos santos, la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Si en nuestra mente y corazón tenemos bien grabado el valor del sacrificio de Jesús, seguiremos limpios ante Jehová. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, por favor, y dirija su atención a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 14 al 16. Primera carta de Pedro 1, 14 al 16. Hermano Figueroa, por favor. Como hijos obedientes, dejen de amoldarse según los deseos que tuvieron en otro tiempo en su ignorancia, y más bien, de acuerdo con el santo que los llamó, háganse ustedes mismos santos también en toda su conducta, porque está escrito, tienen que ser santos porque yo soy santo. En conformidad con estas palabras, ¿qué nos ayudará, hermanos, a evitar los malos pensamientos y acciones? ¿Qué es lo que nos va a ayudar, por favor, Belén? Sí, al decir que como hijos obedientes dejemos de amoldarnos según los deseos que tuvimos en otro tiempo de ignorancia, quiere decir que dejemos de prestar atención a los malos pensamientos que teníamos cuando no conocíamos a Jehová. El reflexionar en esto y en lo que Jehová ha hecho por nosotros nos ayudará a evitar los malos pensamientos y acciones. Gracias, muy bien. Hermana Pilar. Nosotros, si en nuestra mente y corazón tenemos bien grabado el valor del sacrificio de Jesús, seguiremos limpios ante Jehová. Gracias. Hermana de Villaseñor. Es que entonces podemos resaltar dos puntos, que el versículo 16 dice, tienen que ser santos porque yo soy santo. Entonces, para Jehová es un requisito que quienes lo adoramos lo hagamos así, con una pureza mental, espiritual y física, pero también en los versículos más adelante 18 y 19 meditar en que no fue con oro ni con riqueza, sino con lo más precioso que tiene Jehová, que es la sangre de Jesús, por lo que podemos nosotros alcanzar esa pureza. Entonces nos hace poner todo nuestro esfuerzo por mantenernos limpios. Gracias, muy bien. Hermano Figueroa. Y es que en estos artículos se ha puesto como una comparación a una perla de gran valor, o vamos a ver que a un cinturón de seguridad, para que a un romano no se le matara en una batalla.
Y sin embargo, si pensamos que estos dos objetos costaron la vida de una persona y nos los dieron con gran cariño, la pregunta es, ¿desecharíamos esos dos objetos? ¿Esa perla o ese cinturón que nos protegería la vida? Si costó la vida de una persona, pues esa persona es Jesús. Así que cada vez que tengamos una tentación o el deseo de dejarlo, nos preguntemos, ¿vale la pena que desperdicie esa vida? Así es, gracias, buen punto. Hermano Manuel. También Pedro, a quien dirige esta carta, eran personas escogidas, podríamos decir que eran hasta ungidos, y les da la recomendación, como hijos obedientes, dejen de amoldarse según los deseos que tenían antes. Estos pudieron regresar, cuanto más nosotros, que estamos padeciendo en los últimos días, y la presión que estamos sufriendo de todos lados, tanto económicos, morales, educativos, estamos sufriendo. Debemos de pensar muy bien en esas palabras si queremos seguir continuando siendo santos como lo es Jehová. Exacto, sin duda también resultan muy oportunos estos consejos. Pasemos por favor al siguiente párrafo, párrafo 12. Costumbres y tradiciones antibíblicas. Puede que nuestros familiares y los compañeros de clase o trabajo nos inviten a celebrar con ellos ciertas festividades. ¿Qué nos ayudará a resistir la presión de participar en costumbres y fiestas que Jehová odia? Tener claro por qué las ve así. También es útil repasar lo que han dicho nuestras publicaciones sobre el origen de esas celebraciones. Cuando nos recordamos los motivos bíblicos por los que no participamos en ellas, nos convencemos de que andamos en el camino que le agrada a Dios. Confiar en Jehová y en su palabra nos protegerá del miedo al qué dirán. Esperamos andar en la verdad por la eternidad. ¿Cómo podemos fortalecer aún más nuestro deseo de continuar andando en ella? Veamos 3 maneras. Tenemos 2 preguntas para estos 2 párrafos. El inciso A. ¿Por qué es tan importante que veamos las festividades como Jehová las ve? ¿Por qué es tan importante que lo veamos así? Tengamos el mismo punto de vista de Jehová. Hermana Julia. En Efesios 5:10 menciona, sigan asegurándose de lo que es acepto al Señor. Así que si nosotros repasamos en las publicaciones el origen de las celebraciones y nos damos cuenta de qué costumbres y fiestas odia Jehová, entonces nosotros vamos a recordar los motivos bíblicos por los que estamos participando en ellas y nos convencemos de que andamos en el camino que le agrada a Jehová. Así es. Hermana Esther, por favor. Sí, Proverbios 29-25 dice que el temblar ante el hombre es lo que tiende un lazo, pero que si confiamos en Jehová, Él nos protegerá. Entonces, este texto es muy importante que lo tengamos presente porque muchas veces nos dejamos llevar por las presiones que ejercen otros o por el qué dirán o el que nos estén hostigando a que hagamos algo que no es apropiado. Pero el tener presente que si confiamos en Jehová, Él nos va a sustentar en todo momento. Así es, correcto, muy bien. Dice el inciso B, ¿qué veremos a continuación? ¿Qué es lo que vamos a analizar a continuación? Muy importante también. Por favor, Alex. ¿Cómo podemos fortalecer aún más nuestro deseo de continuar andando en ella? Eso es lo que vamos a ver de 3 maneras cómo se va a hacer. Muy bien. Vamos entonces, empecemos analizando estos 3 recomendaciones que nos van a servir para continuar en la verdad. ¿Qué fortalecerá nuestro deseo de andar en la verdad? Leamos el párrafo 14. Primero, sigamos apartando tiempo con regularidad para estudiar las valiosas verdades de la palabra de Dios y meditemos en ellas. Mientras más estudiemos, más amaremos la verdad y fortaleceremos nuestro deseo de no venderla nunca. Pero no basta con tener conocimiento, también hay que actuar. Proverbios 23:23 dice que, además de comprar la verdad, debemos adquirir sabiduría y disciplina y entendimiento. Comprar sabiduría significa poner en práctica lo que aprendemos. Cuando tenemos entendimiento, relacionamos
lo que aprendemos con lo que ya sabemos. Además, a veces la verdad nos disciplina, pues nos muestra los cambios que necesitamos hacer. Siempre debemos aceptar enseguida la disciplina, pues la Biblia enseña que es mucho más valiosa que la plata. Pregunta, tenemos 2 preguntas para este párrafo 14, el inciso A. ¿Por qué seguir comprando la verdad fortalecerá nuestro deseo de no venderla nunca? ¿Por qué seguir comprando la verdad, hermanos? Por favor, Brenda. Sí, porque el amor por Jehová y por su verdad no es automático. Entonces, si nosotros no lo alimentamos y no lo fortalecemos, fácilmente podremos vender la verdad. Por eso es que tenemos que esforzarnos por verlo como algo valioso y fortalecerlo para que nuestra determinación siempre sea la misma. Así es, gracias. Hermano Bolaños. Sí, hermano, se nos ha dicho que para comprar la verdad tenemos que invertir tiempo. Y ese tiempo que invertimos en estudiar, en prepararnos, en venir a las reuniones, en acudir a asambleas, en salir al servicio, ese tiempo Jehová Dios lo está acumulando allá en el cielo. Por eso ahí no se lo roba nadie, ni nos lo quitará nadie. Ese tiempo está grabado en la mente de Jehová. Así es. Muy bien, hermana Trejo, por favor. Sí, hermano, pero también ese tiempo nos va a ayudar a nosotros, ya que mientras más estudiemos, más nos vamos a afianzar a la verdad y vamos a fortalecer nuestro deseo de seguir haciendo la voluntad de Jehová. Entonces es muy importante que apartemos ese tiempo para alimentarnos espiritualmente. Así es. Cuando analizábamos la semana pasada el libro de Proverbios 23:23, nos hacía una invitación, dice el complemento, la pregunta inciso B. ¿Por qué son tan importantes la sabiduría, el entendimiento y la disciplina en base a ese texto? Por favor, Naomi. Sí, porque la sabiduría va a hacer que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. El entendimiento nos hará relacionar lo que vamos aprendiendo con lo que ya sabemos. Y por último, debemos aceptar la disciplina, ya que la Biblia dice que es más valiosa que la plata. ¿Cómo ven, hermanos? Qué importante es seguir esta recomendación. ¿Para qué va a contribuir? ¿Qué queremos? ¿En dónde queremos estar? Hermana Alma. Sí, esto es básico para mantenernos dentro de la verdad y seguir caminando dentro de la verdad. Porque si tenemos entendimiento en nuestra vida diaria, vamos a saber que si vemos algo y lo que hemos aprendido no es correcto, entonces lo vamos a evitar. Entonces ahí aplicamos la sabiduría, porque ya lo que aprendimos lo estamos aplicando. Y también la disciplina, ¿por qué? Porque nos vamos a autorregular siempre en el camino de Jehová. Así es. Hermana de Velázquez. Podemos decir que es el antídoto, hermano, para los problemas que vamos seguramente a tener. En el párrafo 3 de este estudio mirábamos por qué algunas personas han renunciado a la verdad, y es justamente estos 3 principios, el entendimiento, la sabiduría, lo que puede ayudarnos a contrarrestar al no resentirnos por un consejo, al no rechazar un nuevo entendimiento. Es precisamente lo que estamos analizando aquí. Exacto, es parte de lo que nos está dando Jehová. Vayamos al párrafo 15. Segundo, resolvámonos a vivir de acuerdo con la verdad todos los días. Llevemos puesto el cinturón de la verdad. En tiempos bíblicos, los soldados se ponían un cinturón que les protegía la cintura y los órganos internos. Eso sí, tenían que ajustárselo bien, pues de otro modo no cumpliría esa función. La verdad de la Biblia es como un cinturón en sentido espiritual. Si lo llevamos bien apretado, nos protegerá de ideas falsas y nos ayudará a tomar decisiones sensatas. Y cuando nos veamos ante una prueba o tentación, fortalecerá nuestro deseo de hacer lo correcto. Un soldado jamás pensaría en ir a la batalla sin el cinturón. De manera parecida, tenemos que estar decididos a nunca quitarnos o aflojarnos el cinturón de la verdad. Al contrario, llevémoslo bien puesto, viviendo de acuerdo con ella. Por otro lado,
El cinturón también le servía al soldado para llevar la espada. Esto nos conduce a la siguiente manera de fortalecer nuestro deseo de continuar andando en la verdad. Párrafo 15. ¿Cómo nos protege el cinturón de la verdad? ¿Cómo nos va a proteger ese cinturón? Por favor, Abel. Sí, en tiempos bíblicos los soldados utilizaban un cinturón que les protegía la cintura y los órganos internos, pero para que pudiera cumplir esta función tenían que ajustárselo bien. En sentido espiritual, Efesios 6:14 nos habla acerca de que la verdad de la Biblia es ese cinturón, que si nosotros nos lo ajustamos bien, nos va a proteger de enseñanzas falsas y nos ayudará cuando enfrentemos pruebas y dificultades. Correcto. Vemos entonces también la importancia, ¿verdad?, de esta recomendación. Hermana Araceli. De manera parecida tenemos que estar decididos a nunca quitarnos o aflojarnos el cinturón de la verdad. Si nosotros aflojamos ese cinturón, si ese se mueve, en tiempos pasados podría penetrar algún arma en los órganos vitales. Entonces es de vital importancia no ceder y decir, pues no es tan importante, podemos ser flexibles. En este caso tenemos que hacerlo de manera justa para realmente proteger nuestra vida espiritual. Muy bien. Vamos a pasar a la tercera recomendación. Tercero, participemos todo lo posible en enseñarles la verdad de la Biblia a otros. Así como el soldado debía tener bien agarrada su espada, nosotros debemos tener bien agarrada la palabra de Dios. Todos podemos esforzarnos por mejorar como maestros y llegar a manejar la palabra de la verdad correctamente. Si usamos la Biblia para ayudar al prójimo a comprar la verdad y rechazar las falsedades de este mundo, grabamos aún más las enseñanzas divinas en nuestra mente y corazón. Esto fortalece nuestro deseo de continuar andando en la verdad. Párrafo 16. ¿Por qué enseñarles la verdad a otros fortalece nuestro deseo de continuar andando en la verdad? ¿Por qué nos va a ayudar, hermanos, el que nosotros prediquemos las buenas nuevas? ¿Qué efecto puede tener? Por favor, Leo. Porque hacer lo que nos dijo Jesús de ir a predicar nos va a fortalecer y nos va a hacer sentir bien. Gracias. Hermana Elsa. Y también nos ayuda a grabar más las enseñanzas divinas en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque constantemente la predicación o el ayudar a las personas mediante un curso bíblico, eso nos ayuda a grabar más en nuestra mente lo que ya hemos aprendido. Exacto, nos las mantiene frescas, ¿verdad? Esas promesas ahí en nuestra mente. Por favor, Frida. Y es que para tener éxito en la batalla, el soldado debe conocer sus armas y practicar constantemente. Lo mismo puede decirse de quienes usamos la espada del Espíritu, o como lo compara 2 Timoteo 2:15, manejar la palabra de la verdad correctamente en el ministerio. Así que si nosotros queremos explicarle de la Biblia a una persona, pues nosotros tenemos que estudiarla. Entonces, cada vez que la estudiamos, reafirmamos más esa confianza que tenemos por la verdad. Así es. Por eso no se nos deben de olvidar estas tres recomendaciones. ¿Ya vio ahí el epígrafe de la página 12? Y ahí se nos recuerdan los 3 aspectos que hemos analizado en estos párrafos. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran estos? Hermana de Jiménez. Estudie la verdad, viva de acuerdo con ella y enséñela a otros. Exacto. Entonces, hermanos, mantengámoslas presentes estos 3 factores que van a ser fundamentales en nuestra permanencia en la verdad. Vayamos, por favor, al último párrafo. La verdad es un valioso regalo de nuestro Padre Celestial. Gracias a ella tenemos nuestra posesión más preciada, nuestra amistad con Él. Todo lo que Dios nos ha enseñado es apenas el principio,
pues nos ha prometido que podremos seguir comprando la verdad por toda la eternidad. Por eso, veamos la verdad como una perla de gran valor, sigamos comprándola y nunca la vendamos. Entonces, como David, cumpliremos nuestra promesa a Jehová de continuar andando en la verdad. Gracias, hermano Figueroa, por su lectura. La pregunta del párrafo 17. ¿Por qué valora usted la verdad? Después de todo lo que hemos repasado, hermanos, ¿por qué diría usted que valora la verdad? Hermana Diana de Trejo. Sí, así como el comerciante el cual se dirigió, habló Jesús, de la misma manera me doy cuenta que es la posesión más preciada que yo tengo, y pues es que esta me permite tener una amistad con mi Padre Celestial. Excelente, gracias. Hermana de Luna, por favor. Sí, porque como dice la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 4, la voluntad de Jehová es que toda clase de hombres se salve y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Entonces nosotros estamos aquí, cada uno de nosotros, gracias a que Jehová nos ha traído a su pueblo y hemos obtenido una relación muy bonita y estrecha con Él. Entonces, si ya compramos la verdad, tenemos que seguir andando en ella para seguir teniendo su amistad. Exacto. ¿Cuál va a ser nuestra determinación entonces? ¿Cuál es su determinación, hermana Leonor? Bueno, pues que después de haber encontrado algo tan valioso y que tuve que dejar cosas que en realidad ni siquiera lo eran, pues no la quiero perder. Y continuar en ella, pues requiere seguir precisamente los consejos que hoy aprendimos. Así es, correcto, muy bien. Vamos a retroceder, hermanos, un poquito. Vamos a la página 8 nuevamente y vamos a dar respuesta a estas 3 preguntas que están aquí. La primera de ellas, ¿qué cosas podrían hacer que un cristiano vendiera la verdad? ¿Qué cosas pudieran hacer que un cristiano vendiera la verdad? Por favor, hermana Mesa. Como un barco, algunos deliberadamente han decidido alejarse de la orilla por malentendidos o por guiarse por el materialismo. Sin embargo, también Hebreos 2.1 menciona que otros se han ido a la deriva sin darse cuenta, permitiendo que su relación con Jehová se debilite y provocando que la pierdan. Así es, lamentable, ¿verdad, hermano Arriola? Sí, también el factor tiempo. Podríamos empezar a dedicar tiempo a lo que ya habíamos dejado y entonces empezar a dejar la verdad poco a poco. Debemos de cuidar mucho esos detalles. Hermana Argüello. Tiempo, un sistema de cosas, pues hasta cierto punto de tentación, y entonces eso también puede hacernos dejar la verdad, de que nos lleve a alguna cosa de la tentación de este mundo. Ándele, ¿verdad? Las cosas materiales como aprendíamos. La segunda pregunta, ¿cómo evitaremos alejarnos de la verdad, sea de manera intencionada o sin darnos cuenta? ¿Cómo vamos a evitarlo? Porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Evitar llegar a ese extremo. Por favor, hermano Israel. Sí, en el artículo se utilizaban expresiones como resolvámonos, tomemos o decidámonos o tomemos la determinación de, y ahí se nos daban varios consejos, entre ellos el meditar en ciertos aspectos que son de suma importancia, el aprender más de Jehová, el que nosotros pensemos, ¿verdad?, en las cosas que hemos dejado ya, en el valor del sacrificio de Cristo y entre algunas otras cosas. Es importantísimo que nosotros apreciemos nuestra relación con Jehová más que cualquier otra cosa, pero es importante que estemos resueltos a hacerlo así todos los días y estemos dispuestos a aceptar todas las verdades. Así es, muy bien. Dice la última pregunta, ¿de qué 3 maneras podemos fortalecer nuestro deseo de seguir andando en la verdad? ¿De qué 3 maneras vamos a fortalecer nuestro deseo de seguir andando en la verdad? Hermano Zúñiga. Sí, la primera es estudiando la palabra de Dios con regularidad. La segunda es viviendo en conformidad con ello, con lo que aprendimos. Y la tercera es ayudando a otros a conocer los propósitos de Dios. Gracias, muy bien. Hermanos, pues esto nos deja muy claro, tanto el artículo de la semana pasada como el de hoy, nos deja muy claro qué es nuestra determinación que debemos de tener.
Podríamos seguir el consejo que dio el salmista de ser instruidos por Jehová. De hecho, el Salmo 86:11, eso es lo que nos deja ver. El salmista estaba resuelto a ser instruido por Jehová. ¿Qué hay de nosotros? ¿Dejaremos que Jehová nos siga instruyendo? ¿Seguiremos andando en la verdad? Recuerden que a veces sin darnos cuenta pudiéramos alejarnos de Jehová. Eso nos ayuda a entender la importancia de las recomendaciones que hemos recibido el día de hoy y que no queremos olvidarlas para poder entonces tener la aprobación de Jehová. Y como ya se dijo, entonces hay que seguir estudiando la palabra de Jehová. Hay que vivir de acuerdo a esos principios que nos ha enseñado Jehová en su palabra y que nos han alejado de muchas cosas malas. Ahora estamos más tranquilos, o como decíamos, o como se aprendió en el discurso, somos más felices. Y también hacemos felices a otras personas, porque les estamos enseñando las verdades de las buenas nuevas. Así es que, hermanos, sigamos permitiendo que Jehová nos instruya para andar en su verdad. Muy bien, con esto concluimos. Apreciamos mucho sus valiosos comentarios. Vamos entonces a invitarlos a que se pongan de pie si les es posible y juntos podamos entonar una canción a Jehová. La canción número 72, la cual se titula Anunciaré la verdad del reino. Hechos capítulo 20, versículos 20 y 21. Canción número 72.